Hola a todos, ¿cómo están? En este video veremos cómo determinar el diámetro de un árbol utilizando el algoritmo BFS, pero para ello primero veremos la definición del diámetro. El diámetro de un árbol T que tiene un conjunto de vértices y un conjunto de aristas está definido como la mayor de las distancias entre todos los pares de vértices del árbol. Quiere decir que considero todos los pares de vértices de un árbol dado y sus distancias respectivas tengo que elegir la mayor de esas distancias. Entonces el problema consiste en que dado un árbol T que tenemos como entrada, podamos encontrar su diámetro. Entonces tenemos aquí este ejemplo de árbol y podríamos suponer, por ejemplo, que su diámetro está determinado por la distancia entre el vértice H y el G. Entonces tenemos 1, 2, 3. No, esa no, digamos, no es la respuesta. ¿Por qué? Porque hay otro par de vértices que tiene una mayor distancia que es B e I. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. O sea, de hecho, para este ejemplo, ese es el diámetro, ¿verdad? Ok, un punto importante es que el algoritmo BFS nos retorna la distancia entre un punto que es la fuente a todos los demás vértices a los cuales se puede llegar desde la fuente. Entonces, en este caso, tenemos un árbol, es un grafo conectado. Entonces, de un vértice podemos llegar a cualquiera de los demás. Entonces, si empezamos el BFS en un nodo cualquiera, podemos obtener las distancias de ese nodo a todos los demás vértices del grafo. Ese es un punto importante. Entonces, si aplico el BFS, un BFS para cada uno de los vértices del árbol, entonces puedo obtener las distancias entre cualquier par de vértices y elegir la mayor de ellas. Entonces ese sería nuestra aproximación, nuestro método por fuerza bruta, digamos. Vamos a calcular las distancias entre todos los pares de vértices posibles de nuestro grafo y hallar la mayor de ellas. Entonces empiezo aquí, por ejemplo, el BFS en H y ahí voy a poder tener justamente la mayor de las distancias considerando H como fuente, ¿verdad? Y lo mismo hago para cada uno de los vértices. Entonces comparo esas distancias máximas que se obtienen en cada BFS y la mayor entre ellas sería el diámetro. Entonces vamos a hacer un análisis superficial, digamos, del tiempo de ejecución de ese método. Entonces el BFS habíamos visto que tiene un tiempo de ejecución de orden B más E. Aquí hacemos un abuso de la notación, sería el tamaño de B más el tamaño de E, pero digamos que para términos prácticos podemos usar esto, ¿verdad? Entonces tiene un orden de B más E, pero en un árbol la cantidad de aristas, de hecho, es uno menos que la cantidad de vértices, entonces está en el orden del número de vértices. Entonces el BFS se reduce a un orden B, digamos. Ahora, si aplicamos un BFS para cada uno de los vértices, para cada uno de los B vértices, o sea, los vértices de B en realidad, entonces hacemos la cantidad de vértices veces esa operación de BFS. Entonces, para calcular el diámetro, tenemos un tiempo de ejecución de orden B cuadrado. Entonces, aquí la pregunta es, digamos, si podemos hacer más eficiente o reducir el tiempo de ejecución. Y la respuesta es sí. O sea, de hecho, vamos a presentar este segundo método, no vamos, digamos, a demostrar por qué es correcto. Aquí le puedo dejar el enlace si quieren verificar, o sea, digamos que ya escapa al objetivo al menos de nuestro curso, ¿verdad? Pero vamos a citar justamente cuáles son los pasos para hacer o para ejecutar este método más eficiente. Entonces, en este segundo método lo que hacemos es elegir un nodo de referencia, puede ser cualquiera de los vértices del grafo o del árbol en este caso, ¿verdad? Y aplicamos el BFS utilizando ese vértice S como fuente. Y luego de aplicar el BFS elegimos el vértice más lejano a S. O sea, como obtenemos la distancia de S a todos los demás vértices, podemos determinar cuál es el vértice más lejano, o al menos uno de los más lejanos, porque pueden haber más de uno, ¿verdad? Y el tercer paso sería tomar ese vértice ahora como fuente y aplicar BFS utilizando justamente ese vértice como fuente o la raíz de nuestro árbol de anchura, ¿verdad? Entonces el diámetro sería la distancia más lejana de un vértice desde U. Desde U justamente al vértice más lejano, eso sería el diámetro. O sea, básicamente, o sea, si revisan la demostración, al hacer el primer vértice del punto 2, vamos a tener como vértice más lejano uno de los extremos del par de vértices que forman o que determinan el diámetro del árbol, ¿verdad? Entonces, si a partir de ese extremo aplicamos BFS, digamos, el vértice más lejano a U sería justamente el otro extremo del diámetro, ¿verdad? Ok, entonces, como en este caso se realiza dos veces el BFS,
y cada BFS tiene un tiempo de ejecución de orden B, entonces este segundo método tiene un tiempo de ejecución lineal en la cantidad de vértices del grafo. Entonces de orden B cuadrado pasamos a un orden B. Entonces este método es más eficiente que el anterior, pero cualquiera de los dos funciona. Es nada más para mencionar justamente la comparación entre ambas desde el punto de vista de tiempo de ejecución. Entonces veremos cómo, o sea, de hecho aquí tengo justamente la codificación de este segundo método. Ahora, el segundo método nos pide obtener en cada BFS el vértice más lejano a la fuente. Y eso con una ligera modificación, de hecho solamente con una línea, podemos modificar el BFS para que nos retorne el vértice más lejano. Acuérdense que el BFS va añadiendo los vértices a la fila o a la cola en función al nivel. O sea, primero agregamos todos los vértices que estén a una distancia 1 de la fuente, luego los vértices que estén a distancia 2, 3, 4 y así sucesivamente. Quiere decir que el vértice más lejano va a ser el último que ingrese a la fila. Y como la fila mantiene el orden de ingreso, al extraer los elementos sería también el último que salga de la fila. Entonces, como en este while vamos sacando los elementos de la fila y almacenando en U, entonces al final del while en U estará el vértice que se sacó último de la fila, que fue el último que ingresó, quiere decir que está en el nivel más bajo y por ende más alejado de la fuente. Entonces simplemente retornamos el valor de U y nos regresa el vértice más alejado de la fuente. Entonces aquí tenemos justamente este mismo ejemplo que estaba en las diapositivas. Entonces el diámetro tiene que salir 5. Entonces teníamos en el primer paso que elegir un vértice de referencia, podía ser cualquiera en el grafo. Yo elijo acá este vértice D. Entonces aplicamos el BFS utilizando B como fuente y guardamos el resultado en U. O sea, U tiene justamente el vértice más alejado, en este caso nuestra referencia, que es D. ¿Verdad? Y aquí muestra que uno de los vértices de uno de los caminos más largos es I. O sea, justamente el vértice más lejano, digamos, a este D es el I. A esta distancia 1, 2, 3, 4. Entonces ahora a partir de este I vamos a aplicar el BFS. Y aquí justamente llamamos el BFS utilizando U. Y el resultado, el vértice más lejano justamente a la fuente, en este caso guardamos en W y sale que el otro vértice es B, justamente esta B. Y la distancia entre I y B es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nos devuelve justamente la distancia más larga, que es el diámetro, que es lo que necesitamos para nuestro problema. Entonces justamente el BFS, como ya durante la ejecución va guardando las distancias de un vértice a todos los demás, podemos utilizar para calcular el diámetro ya sea por el método 1 que es de fuerza bruta o por el método 2 que es más eficiente. Ok, entonces espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.